Buenos días, papás, mamás. Hoy quiero hablaros de estos cuentos, los mágicos cuentos que vamos a leer a nuestros niños y niñas. ¿Y sabéis por qué son tan importantes y tan apreciados y queridos por los niños? Pues bien, hoy aquí os lo voy a explicar, voy a daros unos 5 o 6 temas en los que os va a abrir un poquito más la idea de lo que sucede cuando contamos cuentos a nuestros niños. Bien, yo soy Pilar Izquierdo y aquí os voy a hablar hoy de este tema. Pues nada, bienvenidos a mi sesión de charlas para los papás. Y hoy quería hablaros de los cuentos y de su importancia. Los cuentos para los niños son algo mágico porque sobre todo vamos a entrar en, pues sí, esto que se llama el mundo irreal, el mundo mágico, donde ellos van a empezar a imaginar toda una serie de momentos, de actividades, de ilusionismo, podríamos decir, y están en plena creatividad, con lo cual a las edades ya muy tempranas ellos empiezan a tener mucha imaginación y sobre todo van a estar arropaditos, puesto que estamos siempre a su lado contándoles este cuento y adoran esa situación. Segundo tema que os quiero decir es que estamos utilizando la lengua. La lengua es una gran herramienta que tenemos los humanos para comunicarnos. Ellos van a aprender muchísimo de la lectura, aunque no sepan leer de lo que les estamos contando, aparte de estar imaginando, ellos van a ir escuchando nuestra lengua, la lengua materna, que van a escuchar de primerísima mano, y después, por supuesto, hoy ya hablan otras lenguas, pero la lengua materna es la que primero van a escuchar, con lo cual con los cuentos apoyamos mucha esta situación de lenguas. ¿Qué tenemos en tercer lugar como un principio muy interesante también en contar un cuento a nuestro hijo? Pues está la atención. Ellos les vemos que están muy atentos a la historia que estamos contando. Por eso también los papás, mamás, educadores o compañeros o hermanitos que ya saben leer, cuando se cuenta un cuento le solemos poner emoción y transmitir también todas estas virtudes que pueden traernos la historia. Entonces, aparte de la atención, ellos van a estar ahí muy atentos, con lo cual estamos ya trabajando también unas partes de su cerebro que es súper importante de desarrollar. Tenemos la memoria. Acordaos bien que la memoria también se practica, se ejerce, y los cuentos y los libros nos hacen todo ese trabajo. La memoria, él se va durante el día, si os dais cuenta, y le habéis dado datos precisos de la historia, de cómo era el elefante, de si tenía dos pequeñitos o tres, o jugaba al balón, o no lo sé. Estos pequeños se están dando cuenta de que hay muchos detalles que ellos van memorizando, los recuerdan. De hecho, a veces vosotros leyendo la historia no os vais a dar ni cuenta, pero él sí. No importa que sea un bebé, si no sabe hablaros no os va a contar todas estos detalles, pero sí que cuando van creciendo os iréis dando cuenta de cómo memorizan toda la parte de la historia que más entrañable les ha parecido a ellos. Y también van a sacar mucha imaginación. Quiero hablaros también de esta parte que fomentamos la lectura, porque la lectura viene dada si se tiene hábito de coger libros, de ver leer a los papás o a las mamás, y toda esta situación hace que ellos imiten. Sabemos que imitan, les encantan y hacen muchísimas cosas como nosotros, con lo cual la lectura también viene de ese factor de imitación. ¿Qué más nos transmiten los cuentos?
pues bajo una historia así muy, muy natural como la podamos leer, hay mensajes. Tenemos siempre, dan siempre unos mensajes, ¿eh? Estos mensajes y estos valores los encontramos en los libros. Es una manera en la sociedad de transmitirnos valores que nos puedan aclarar muchas situaciones en las que no sabemos cómo desenvolvernos. ¿Qué gestionan? Muchas veces nos ayudan a gestionar emociones. Los niños tienen muchas emociones que a veces pasan desapercibidas y los papás y las mamás están más atentos cuando vamos leyendo algún cuento y nos vamos encontrando con situaciones a lo mejor que ya han sucedido en casa, que sí que ha pasado una situación de estas parecidas con los amiguitos o con los papás o con los abuelos, y de repente ahí surge esta misma historia con dos animalitos o otros niños, otras situaciones del cuento. Ellos van a asociar todo esto y lo van a ir introduciendo en su ser y en su memoria. Tenemos que saber que los cuentos hacen esta parte fundamental de la crianza y del saber, del progreso de su creatividad, del progreso del crecimiento de nuestro hijo. Un cuento no es solamente una historia banal que se lee y nada más. Ya os he explicado aquí todos estos valores que están en los cuentos, y podremos prestarle un poquito más atención si nos damos cuenta de qué historia estamos contando. Si lo analizáis, a lo mejor vais a encontrar puntos de referencia con vuestra situación o con vuestro día a día. ¿Sabéis por qué tenemos tanto interés en las historias? Porque estamos hechos de historias, venimos de la historia, nuestro progreso va hacia la historia. ¿Y qué pasa también con otras culturas? Pues que también las podemos leer, introducir en los niños, leerles situaciones de otros países, otros cuentos, y vamos abriendo el mundo. Vamos abriendo puertas y los niños se van dando cuenta de que es todo un abanico de posibilidades en este mundo que nos rodea. Así es que también os quería dar un consejo, y es que si vais a tener que elegir el cuento para dormir a vuestro niño o niña, pues está perfecto el leerle un cuento a la hora de ir a dormir, porque en ese momento buscamos también la calma, el que el niño se tranquilice, en el poder darle pues algunas pautas de comportamiento. Elegiremos a lo mejor el cuento adecuado, si es que no lo tenemos ya o lo podemos ver en las bibliotecas. Se pueden coger prestados, no siempre hay que comprarlos, pero sí es bueno que el niño, si ya es un poquito más mayor, vaya con vosotros a la biblioteca y elija él sus cuentos, porque él sabrá elegir. A lo mejor solo son las imágenes, pero le van a decir algo. Hay colores, hay dibujos, hay muchas situaciones que al niño se siente atraído por ese libro, cuento. Otro momento que os indico como referente para contar un cuento, y yo puedo deciros que bajo mi experiencia propia lo he utilizado muchísimo, en momentos donde los niños están muy tristes. Por ejemplo, os voy a contar un ejemplo de que me ha sucedido a mí, y ha sido que los papás han tenido que irse unos días y me he quedado sola con algún niño en el que no estaba muy de acuerdo de que los papás se fuesen. Bueno, pues para un poco calmar ese berrinche que cogió al saber que su papá y su mamá se iban a marchar, yo me senté con él y le dije: hoy te voy a contar un cuento mucho tiempo, no solo 5 minutos. Vamos a sentarnos y elige tú la historia. Al principio me dijo que no le apetecía, pero os aseguro que fue él solito a elegir el cuento, y el único hecho de estar sentada con él, yo sola con él, y hablarle despacito en un tono cálido,
con una gran expresividad y emociones y sentimientos. Se calmó enseguida, empezó a apreciar la historia, me hacía preguntas, buscaba respuestas, quería saber más, se le olvidó completamente. Por eso os digo, podéis aprovechar el cuento para muchas y muchas otras ocasiones que no sean solamente para dormir. Por hoy es todo, os he contado un poco la importancia de los cuentos y espero que los aprovechéis muchísimo con vuestros hijos, hijas y os espero a la próxima. No os olvidéis de dar al like aquí abajo y inscribiros en mi canal. Os mando un abrazo y un saludo y hasta la próxima.